Cordial saludo a todos. Buenos días. Sean bienvenidos ustedes al Thursday Science Seminar número 46. Hoy nos acompaña Juliana Díaz Mendoza. Juliana es investigadora del grupo de sedimentología y geología costera del Instituto de Geociencias de la Universidad de Kiel, aquí en Alemania. Es egresada del programa de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional, con sede en Medellín, y posee una maestría en Geociencias Marinas de la Universidad de Kiel también. Su línea de investigación está orientada hacia los impactos humanos sobre el fondo marino en el mar Báltico. Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo ese excelente trabajo que desarrollas aquí en el instituto. Muchísimas gracias porque sabemos que tu agenda es súper complicada y por tener tiempo para poder exponer aquí ese trabajo tan valioso que tienes. Así que, Juliana, te cedo completamente la palabra. El público es tuyo para que puedas presentar. Al final tendremos una serie de preguntas por parte del público que procederemos a responder vía el chat y aquí también con video. Entonces, Juliana, te cedo la palabra. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jairo, por la invitación. Estoy demasiado contenta y emocionada de contar un poquito de lo que estoy haciendo aquí en la Universidad de Kiel. Bueno, como Jairo dijo, yo vine aquí a Alemania a hacer principalmente mis estudios de maestría en geociencias marinas y pues durante mis estudios tuve la oportunidad de participar como estudiante auxiliar en diferentes proyectos de investigación y pues también estuve pues en diferentes cruceros de investigación que me llevaron pues al proyecto que estoy ahora. Estoy haciendo mi doctorado en impacto humano en el suelo oceánico y también pues que le cogí muchísimo amor pues a la hidroacústica y a tomar todos estos datos en el fondo oceánico. Bueno, el tema que les voy a hablar hoy es huellas en el fondo oceánico y lo que quiero empezar, por lo que quiero empezar es mostrándoles esta imagen, es una imagen de barrido lateral. Lo que pueden ver aquí lo que pueden ver son diferentes marcas en el fondo oceánico y bueno, todas estas marcas, cuando yo estoy hablando de marcas o huellas o footprint en inglés, lo que estoy hablando aquí es que me estoy refiriendo a todos aquellos procesos que cambian la morfología o estructura del fondo marino y al final dejan estas estructuras de aquí. Eso es lo que yo investigo, pero definitivamente hay unos procesos que pueden ser procesos naturales que forman este tipo de estructuras. Lo que ven aquí es una estrella de mar dejando a su paso pues este rastro. Pero también hay otro tipo de procesos que definitivamente han dejado este otro tipo de estructuras que no han sido creadas por procesos naturales y que son más asociados por actividades humanas. Bueno, y para introducir el área de estudio aquí, aquí tenemos el mar Báltico, aquí está el mar del Norte, aquí está Alemania y aquí está Dinamarca. Aquí tenemos Kiel, la Universidad de Kiel está por acá y es donde Jairo y yo nos encontramos. Y bueno, esta área es demasiado dinámica, hay muchos procesos pues que formaron pues la morfología del suelo oceánico desde el Holoceno, pues por el avance de las masas de hielo y el retroceso de las masas de hielo, la conexión entre el mar del Báltico y el mar del Norte fue interrumpida muchas veces y pues como resultado tenemos esa morfología del fondo oceánico. Bueno, ahora les quiero mostrar aquí, este es el canal que conecta el mar del Norte con el mar Báltico, es uno de los canales más transitados del mundo, aproximadamente 32.000 barcos cruzan este canal cada año, lo que hace que el área sea pues demasiado ocupado en términos de tráfico marino. Y bueno, si pensamos ahora que todos estos canales de navegación tienen que ser dragados para asegurar la navegabilidad, entonces ahora pensamos, ¿dónde va a parar todo este sedimento? No solo de los canales de navegación, pero también pues de los puertos. Aquí tengo una información. Tengo actividades de dragado y vertido entre el 2006 y el 2019 en el área de estudio. Los puntos amarillos indican actividades de vertido
del material dragado y actualmente en esta área los puntos oficiales son 3 y corresponde 1 aquí en la bahía de Kiel y 2 en la bahía pues, de Mecklenburg. No solo material de dragado fue depositado en el fondo oceánico, pero también si ustedes pues recuerdan, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, toneladas de municiones fueron depositadas en el fondo oceánico. No más, pues aquí tengo una información pues de áreas o localización de municiones. Y nomás en el Mar del Norte y en el Mar Báltico se estiman 1,5 millones de toneladas que todavía permanecen allí. Solamente en el Mar Báltico son 300.000 toneladas y bueno, pues esto definitivamente constituye un riesgo de explosión en algunos casos, pero también se pueden oxidar, liberan contaminantes y pues también pueden entrar en el ciclo alimentario humano al ser ingerido pues por peces y pues otros mariscos. Bueno, esto ha sido definitivamente pues un problema y ha ocupado a los políticos locales y las empresas y otras asociaciones porque pues es un tema demasiado importante. Ahora bien, si pensamos en otro tipo de actividad humana que ocurre en el área, está la actividad pesquera. Y bueno, aquí estoy mostrando una malla con información, está mostrando la intensidad de la actividad pesquera en el área. Los colores pues, más oscuros indican una intensa actividad y más o menos está debajo de la línea de 15 metros de profundidad. Bueno, y con todo esto, mi punto, hay otras actividades. Aquí vemos cables submarinos, vemos también otras plataformas. En sí, mi punto aquí es mostrar que todos necesitamos el ambiente marino. Nos beneficiamos todos, no solo desde el punto de vista económico, pero también recreacional. Y todo eso genera definitivamente un impacto en el ecosistema. Pues esos efectos no son bien conocidos, no son bien entendidos y por eso mi proyecto Impacto Humano juega un papel aquí. Entonces la idea es que con este proyecto pues yo pueda investigar la distribución de todas estas estructuras y la influencia antropogénica en el fondo marino del mar Báltico aquí en Schleswig-Holstein. Y bueno, ¿y cómo hago esto? Hace 2 años tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se encargaba de recopilar o hacer la síntesis de diferentes proyectos que se encargaban de mapear y también cartografiar los tipos de hábitat. Aquí pueden ver la extensión del mapeo. Todo esto son imágenes de SkyScan Sonar o sonar de barrido lateral. Y bueno, y basada en esta información, lo que yo hice fue mirar qué áreas son interesantes para mí para estudiar más en detalle y volver a ir y hacer otros sondeos para investigar estas estructuras antropogénicas. Bueno, ahora les muestro aquí un ejemplo pues de una de las sondeos, cómo es la configuración. Nosotros vamos principalmente pues en estos 2 buques alemanes, el Alcor y Litorina. Aquí lo que ven es diferentes equipos hidroacústicos. Usamos pues la hidroacústica pues con la aplicación del sonido del agua y obtenemos diferentes imágenes de alta resolución del fondo marino. Aquí tenemos pues una ecosonda multi-haz. Esta ecosonda multi-haz pues me está dando información de la batimetría del fondo oceánico. Aquí tenemos este dispositivo acá y este, todos son sonares de barrido lateral. Lo que me están dando es la información de la intensidad del eco. Y pues eso es traducido en unas imágenes en las que vemos esa intensidad del eco. También tenemos otro dispositivo aquí que es denominado
perfilador sísmico de su fondo y pues lo que hace es determinar pues estos espesores de las capas sedimentarias que están debajo aquí del fondo marino. También tenemos observaciones in situ. Aquí tenemos núcleos de perforación, pero esto es pues solamente para los primeros centímetros del fondo y para sedimentos finos. Y acá tenemos también un muestrador de sedimentos superficiales. Y uno de mis favoritos, pues hacer videos del fondo marino es súper emocionante. Ahora les quiero mostrar un poquito de los resultados de lo que tuvimos. Bueno, voy a mostrarles son algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a la bahía de Lübeck aquí. Pues, como ya les había comentado, pues la pesca de arrastre es una de las actividades que tiene mucha influencia en el fondo marino. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Pues la pesca de arrastre consiste en estos portones o puertas que en inglés son otterboards, y lo que hacen estos elementos es mantener la red horizontalmente abierta en el fondo marino. Ellos aparecen así, hay diferentes dimensiones, diferentes configuraciones, así como la imagen de side scan sonar o sonar de barrido lateral que ustedes ven aquí. Esto fue tomado, esto fue un experimento que trataba pues de mirar diferentes configuraciones y cuál era el efecto en el suelo marino. Bueno, y lo que generan estas estructuras aquí son estos surcos o depresiones lineales detrás. Hay otro tipo de estructuras o estrías que generan o marcas en el suelo oceánico, pero estas son pues principalmente las que más se pueden observar en las imágenes hidroacústicas. Pueden penetrar en el sedimento hasta 15 centímetros y de ancho tienen hasta 2 metros. Una de las imágenes pues, que tenemos en la bahía de Lübeck muestra muy bien este efecto, y lo que ven aquí son demasiadas estructuras lineales. Todas están superponiendo otras en diferentes direcciones. ¿Y esto qué me está indicando? Esto me está indicando que la intensidad pesquera de arrastre de fondo en el área es demasiado alta. Y bueno, y eso nos pone a pensar, y entonces, ¿cuánto tiempo, o sea, estas estructuras persisten en el fondo oceánico y por cuánto tiempo? Eso depende de demasiados factores. Y bueno, pues les quiero contestar esa pregunta con el siguiente ejemplo. Esto es un ejemplo de marcas generadas por el anclaje. Cuando el ancla toca el fondo y debido pues al movimiento de las corrientes, de la deriva del barco también, la cadena se mueve y pues con esto se forman estas estructuras así como tipo de árbol o como una estructura plumosa que ven acá. Y bueno, y si vemos otro ejemplo de lo mismo, aquí ven una estructura debido al anclaje, acá hay otra, acá hay otra. Nosotros fuimos el año pasado en una excursión para mirar qué había pasado con esas estructuras, si cambia la morfología, qué está pasando. Y pues ustedes me pueden decir si ven algún cambio. Definitivamente después de 5 años no observamos ningún cambio. Y bueno, eso se debe a que también los sedimentos allí son demasiado finos y también la exposición pues a la costa no, o sea, la energía en esta área no es muy alta, entonces las estructuras permanecen ahí por bastante tiempo. Bueno, ahora quiero llevarlos otra vez a mostrarle otro ejemplo de pesca de arrastre de fondo, y vamos al área de Flensburg. Aquí les tengo uno usando dragas. Estas dragas son marcos de acero muy resistente, y lo que hacen es recolectar todos estos mejillones que ven acá, los bancos de mejillones de Flensburg. Y bueno, vamos a ver la imagen hidroacústica. Lo que me está mostrando es aquí
En color oscuro son estas áreas, están pues caracterizadas por una intensidad del eco bastante grande y pues eso está traducido en los bancos de aquí de los mejillones. Y en cambio las estructuras lineales que ustedes ven aquí pues están representadas es por estas áreas dragadas después de que la draga deja su huella. Si vamos a ver cómo es que lucen los bancos de mejillones, entonces esto fue también un video que tuvimos en otra excursión. Aquí ven que estos bivalvos pues son filtradores, ellos son muy importantes para el ecosistema y bueno, pues la mayor parte de la fauna del mar Báltico se encuentra en estos lechos de mejillones. Cuando vamos a comparar y vemos qué pasa en el área dragada, entonces ustedes pueden ver que aquí vamos a lo largo pues del área y a la parte izquierda ustedes ven los bancos de mejillones. Aquí es importante decir que esto fue el año pasado. En el área, lo más interesante es que esto está prohibido desde el 2019. Pero nosotros fuimos el año pasado en el 2021. Nosotros esperábamos que hubiera pues como una regeneración, pero definitivamente no se ve regeneración, se ve todavía igual. Las imágenes hidroacústicas no muestran ningún cambio. Bueno. Ahora quiero mostrarles unos de los últimos ejemplos y como ya les había dicho anteriormente, el dragado se extrae generalmente de los puertos y canales de navegación y se deposita pues costa afuera en uno de los vertederos oficiales. Aquí en la bahía de Lübeck tenemos uno de ellos y bueno, aquí pueden ver la imagen hidroacústica, aquí vemos estos colores oscuros, lo que me están mostrando una alta intensidad del eco y esto está representado por el material de dragado. Estos materiales de dragados consisten en arenas y limos y en contraste pues con el suelo marino es definitivamente de un origen más fino. Lo que ven aquí, estas estructuras lineales, es que cuando el barco pues deposita todos los sedimentos, también por la deriva y por movimientos, se pierde material durante el vertimiento de los depósitos. Ahora si vemos lo que dijo, este es un esquema de Truitt hace mucho tiempo, pero que me parece demasiado interesante porque explica realmente cómo es el proceso de vertimiento en el fondo marino. Y entonces aquí tenemos un barco y lo que hace es que se abren las puertas del fondo y todo el material cae. El material más denso cae verticalmente y se deposita primero y luego se cae otro material que es de baja densidad y se pierde en la columna de agua y al final lo que tenemos es como una especie de ojo, una estructura circular. Y eso fue exactamente lo que observamos allí. Observamos como estas estructuras circulares. Esta es una imagen de batimetría y en comparación la misma imagen, pero esto es imagen de sonar de barrido lateral, igual que aquí. Aquí me está mostrando es la fuerza del eco y aquí se ven las estructuras circulares, pero adicionalmente ustedes ven unas marcas aquí oscuras que no se ven aquí. Y es porque es otro tipo de sedimento que está dando esta intensidad más fuerte. Aquí simplemente me está dando la batimetría, pues. Entonces, por eso es que no se observan. Bueno, no solo material de dragado es vertido en el fondo oceánico, pero también, como les había dicho, hay otro tipo de cosas, objetos, como esto parece una llanta que está como a la mitad de la bahía de Lübeck, a 22 metros de profundidad. ¿Cómo llegó allá? No sé. También otro tipo de cosas que vimos el año pasado y pues parecen ser pues municiones. Y bueno, y hablando de municiones,
Acá les tengo otro tipo de estructuras que son demasiado interesantes y son estos cráteres. Estos cráteres, esto fue pues en una parte aquí en el mar Báltico y definitivamente estos fueron detonaciones controladas bajo el agua durante unas maniobras pues aquí de la OTAN. Simplemente pues como porque definitivamente constituyen un riesgo muy grande. Entonces la única manera que vieron, o sea, no lo podían mover, no lo podían remover, entonces lo que hacían es que in situ hacían la explosión. Definitivamente eso tiene un impacto gravísimo también para el medio ambiente, pero pues eso fue también aquí una discusión muy grande. Y aquí otro tipo de cráteres y ustedes pueden ver las municiones aquí adentro que pueden generar cráter hasta de 30 metros de diámetro. Los cráteres son generalmente entre 1 metro y 8 metros de profundidad. Pero no todos los cráteres que vemos en el fondo oceánico son generados por municiones. Y ese es otro de los estudios que estoy tratando de hacer ahora, que es que también hay unos procesos geológicos que generan también cráteres, como por ejemplo potmarks, que son unas estructuras debido pues a los fluidos o gases que vienen desde el subsuelo y entonces crean este tipo de cráteres. Entonces, uno de los estudios es tratar de diferenciar, bueno, ¿todos los cráteres son relacionados a municiones, son potmarks o qué tipo? Y bueno, pues eso es muy interesante. Y bueno, ya como mensaje final, y pues me gustaría pues responder a la pregunta, ¿para qué todo esto? ¿Para qué sirve hacer todas estas expediciones? Y bueno, definitivamente el estudio de estas estructuras es importante para cuantificar la huella humana en el fondo marino. Ustedes ya vieron pues que las actividades humanas realmente impactan el fondo marino y pues provocan una perturbación física. Todas estas perturbaciones físicas conducen pues a la formación de nubes de sedimento, por ejemplo, también cambios en las tasas de erosión, de acumulación, y bueno, también las especies marinas se ven afectadas con esos cambios. Bueno, y también pues como para concluir, ustedes también han visto que la pesca de arrastre es responsable pues de remover sedimento y todo eso, y se ha dicho pues que la pesca de arrastre también es responsable de remover este sedimento donde el carbono se almacena y esto también puede ser liberado pues a la atmósfera, que también puede constituir un riesgo. Bueno, espero pues que con esto pues que les haya gustado y que les haya pues como abierto el interés en este tema, y pues estoy muy feliz de responder a sus preguntas y pues todo lo que quieran preguntar, cómo se hizo los datos o como, no sé, cualquier pregunta, yo estoy feliz de contestarla. Gracias. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Claro, la verdad que es muy bonita la presentación y súper interesante la temática. Algo que puede estar de pronto fuera del imaginario, normalmente de nosotros que venimos del Caribe, en la ciudad de Barranquilla, cómo se pueden desarrollar estos impactos y este tipo de procesos hasta por mismas municiones militares. Entonces, súper interesante. Les recordamos al público que pueden escribir las preguntas a través del chat para ir leyéndoselas a Juliana. Por acá tenemos ya una pregunta de parte del profesor Sebastián Amaya. Y dice, profe, muy interesante el tema, muchísimas gracias por la charla. Una pregunta, ¿se sabe cómo las posibles turbulencias o corrientes afectan los residuos depositados en el suelo marino? Sí, pues, o sea, esos son estudios más específicos. Obviamente, digamos, cuando se deposita el material de dragado en uno de los puntos oficiales, antes que eso se tiene que hacer un estudio también de las corrientes. También, obviamente, si hay contaminantes en este material y todo esto.
Entonces, sí, esos son estudios detallados y eso es lo que uno hace generalmente. Uno va, estudia pues la morfología, todo eso, monitorea y mide también las corrientes, mira pues cuál sería el cambio morfológico, si las corrientes de fondo están afectando. Entonces, sí se sabe pues cuando uno toma estos datos. No sé si respondí a la pregunta bien. Creo que eso fue lo que entendí, pues. El profe nos contestará por el chat. Juliana, yo te tengo una pregunta aquí una persona, aprovechando que tengo el micrófono abierto. ¿Ustedes han notado quizás alguna diferencia en la composición de los sedimentos que hay en estas estructuras? Por ejemplo, eh, los sedimentos dentro del cráter, por ejemplo, en estas últimas que mostrabas, son diferentes a los sedimentos que se encuentran en la parte exterior del cráter o en cualquiera de otras de esas estructuras de las que estabas mostrando. Estas Eso, una estructuras, variante. estas que están acá. Sí, por ejemplo, esos. Bueno, ahorita yo estoy estudiando unos cráteres y yo pensaba realmente que iba a encontrar como similaridades, pero definitivamente en uno de los cráteres encontré sedimento muy fino y en otro encontré una cantidad de sedimento que es más grueso y entonces, pero yo creo que eso es debido también a la profundidad del cráter y también pues a los procesos de sedimentación en el área. Entonces, no, son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, no solamente la morfología del cráter, sino también, bueno, en dónde está depositado, en dónde encuentro esto, en qué profundidad, qué tipo de sedimento está alrededor, ¿sí? Porque el tipo de sedimento que está alrededor, pues se puede relacionar con esto. Si estos son sedimentos finos y estos son aquí sedimentos pues más gruesos, pues obviamente no voy a tener pues una comparación entre estos dos, pues porque son dos ambientes totalmente diferentes. Y digamos acá tengo otra diapositiva que es demasiado interesante. Aquí estamos, esto es un ejemplo pues también de material de dragado que fue invertido en el fondo oceánico y lo que ven es la evolución. Este fue el monitoreo que se hizo cada año. Entonces, esto fue antes del monitor, pues de la deposición. Y aquí lo que ven es un cambio. Al principio ustedes ven como unos halos. Después esos halos van desapareciendo pues con las corrientes. También lo que ven es que las estructuras se ponen más oscuras. Entonces, lo que pasa es que el material más fino, pues, es como dijera ahí, bueno, el material más fino es llevado pues por las corrientes y queda el material más grueso, entonces por eso se ve más oscuro. Y digamos, si vemos este experimento que hizo Tauba, él lo que hizo fue que tomó un recipiente con agua y tomó un pigmento mineral húmedo y lo puso en la superficie y entonces esto es mirando desde arriba. Entonces lo mandó y entonces empezó a mirar y a grabar pues cómo fue el descenso en esa pues columna de agua. Entonces miró aquí y entonces ¿qué pasó después? A los 2 segundos empezó a formarse como una estructura circular. ¿Qué pasó a los 3 segundos? Y al final lo que tenemos es una estructura circular como las que les mostré anteriormente. Y aquí esto es otro ejemplo pues de monitoreo aquí en el mar Báltico. Esto fue de diferencia solamente un año y ustedes casi no ven diferencia aquí en la batimetría. Sin embargo, aquí cuando hicieron unos perfiles de batimetría pues como para comparar y hacer la diferencia, lo que vieron es que definitivamente hubo material aquí que en el segundo periodo ya no había y que ese material realmente se depositó en las partes más bajas. Entonces el material más fino se deposita en las partes más bajas con el tiempo. Bueno, espero que, y bueno, eso cambia de estructura en estructura, ¿no? Ok, gracias, Juliana. Respondida la pregunta, por aquí tenemos saludos de algunos profesores. Te dice
la profesora Julie Ruiz, que felicidades, que es un trabajo muy interesante. El profesor Sebastián Amaya te responde que sí respondiste su pregunta, que muchísimas gracias. Luz Mary también te dice lo mismo, que muy excelente ese tema. Y dice lo siguiente, que teniendo en cuenta su experiencia en el tema, ¿cree usted que es posible que se regenere el sistema después de ser dragado o intervenido? Y si estimas algún tiempo para esa regeneración, me imagino que hace referencia al sistema este del muscle banks. Bueno, en cuanto, bueno, independiente de qué tipo de actividad humana yo diría que no siempre puedes tener una respuesta de que si se va a regenerar o no. Creo que lo que dije anteriormente, se tienen que tener en cuenta demasiadas cosas, demasiados factores, como son las corrientes, cómo es el sedimento. Si, digamos, yo voy a depositar sedimento en un área donde el sedimento es totalmente diferente, estoy cambiando totalmente las condiciones hidrológicas, todo. Estoy cambiando el hábitat para las especies que viven allí. Eso es un punto. En cuanto a los mejillones, a los bancos de mejillones, no solo pues el dragado no, la recolección de todos estas especies es un problema, pero también condiciones ecológicas digamos, de la columna de agua. Definitivamente allá están pasando otros procesos también que influyen en la ecología bueno, y otra cosa que no les dije, pero que es demasiado, bueno, el fiordo de Flensburg, que es donde están los bancos de mejillones, está limitando con Dinamarca. En el lado de Dinamarca todavía se están recolectando estos mejillones, pero en el lado pues de Alemania, como dije, ya está prohibido. Entonces se tiene que llegar como una política de que, bueno, los dos vamos a apoyarnos para que hagamos este fiordo pues que se regenere, pero si solamente el lado alemán, entonces pues como que hay que reconsiderar. Entonces eso también depende no solo de todos estos estudios, de que mirar las corrientes, de que mirar el tipo de sedimento, de que mirar los tipos, pues la biología y todo lo que hay allí, pero también decisiones políticas juegan un papel muy importante. Gracias, Diana. Por acá tenemos más preguntas. Por ejemplo, la profesora Julie Ruiz dice que ¿cuáles han sido las limitaciones de tu investigación y qué futuras investigaciones pueden surgir a partir de esto? Sí, bueno, pues una de las investigaciones que estoy haciendo ahora, que es lo que les decía, son estructuras circulares en el fondo oceánico. Entonces, obviamente, entre más información tengamos, pues tal vez puedo saber el origen de una estructura mejor, porque a veces el problema es que bueno, esta estructura es generalmente, es generada por actividades humanas o no. Porque digamos aquí tenemos un punto oficial de vertimiento, entonces yo sé que esa estructura es generada pues por una actividad humana, pero digamos hay lugares en los que no se sabe, como que todo eso es un desorden, un caos, no se sabe si eso fue o eso fue ilegal, entonces ahí ese es el problema. Entonces, bueno, ¿esta estructura es realmente natural o esta estructura es generada por una actividad humana? Entonces ahí yo estoy tratando de estudiar cada una de estas. Lo que dije, mucha información es importante, pero a veces también es la limitación. Aunque hemos tenido diferentes cruceros, a veces carecemos de información, digamos, en la columna de agua, de que quiero ver qué es un POTMAR, pero no veo las burbujas de gas, entonces tengo que pensar en otro tipo de investigaciones. Entonces, los datos son un problema a veces y pues también de que no sé, o sea, lo que decía, de entender estas estructuras requiere demasiado conocimiento en detalle y eso pues es lo que estoy tratando de hacer. Ok, gracias, Liliana. Por aquí tenemos una pregunta de una estudiante del semillero, Natalia. Tengo una duda. ¿Cómo hacen para medir el fondo marino? Pero bueno, digamos el fondo marino en cuanto pues a la batimetría, aquí puedo volver
y mostrar, esperen, mejor hago así. Puedo volver y mostrar. Está aquí. Bueno, estos son los equipos que usamos para medir el fondo marino y pues aquí lo que ven, esperen, les muestro la láser. Esto es lo que les dije, esto es una ecosonda multigas. Básicamente el principio es que es de un dispositivo hidroacústico, es que emite y recoge unos pulsos acústicos de alta frecuencia que se dispersan en el fondo marino. Entonces eso luego es transmitido como es... recoge estos pulsos acústicos con información, pues la velocidad de cuánto se demora en ir y volver en el agua, de la velocidad del sonido en el agua, entonces esto ya me da una información, ok, este punto está allá a esta profundidad. Y eso lo podemos ver en imágenes con información pues, de batimetría. Ese es en el caso de la batimetría. En el caso pues del sonar de barrido lateral, hace exactamente lo mismo, pero la diferencia es que en vez de medir la profundidad, lo que mide es la intensidad de ese eco, lo que decimos en inglés backscatter, y eso depende de diferentes propiedades, como por ejemplo, cuál es el ángulo a la que viene el ángulo, el rayo de incidencia. También tenemos las propiedades intrínsecas del material. Si el material es muy grueso, entonces el scatter de los rayos va a ser mayor y entonces va a tener una retrospección o una intensidad del eco mayor a que si digamos es un sedimento más fino. Bueno, espero que haya respondido a la pregunta. Ok, gracias. Por acá tenemos la última pregunta por parte del profesor Alonso. Buen día, excelente. ¿De qué manera se puede cuantificar el impacto en el medio ambiente? Sí, bueno, eso es uno de, como de lo siguiente que quisiera hacer en el proyecto, que después de poder cuantificar, bueno, tenemos estas estructuras aquí, 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 entonces ya tendría una distribución de estructuras a lo largo pues, de toda el área basados en los datos que tenemos ya. Entonces se puede hacer una grid como lo que vemos aquí para la intensidad pesquera. Entonces una grid en la que me diga, bueno, en cuántos metros o cuántos metros cuadrados está este tipo de estructura abarcando. Y entonces hacer una relación, bueno, este es el tamaño de la grid y estos son los metros cuadrados que está ocupando esa grid en términos de actividades humanas. Después de eso, lo se puede hacer para diferentes actividades humanas, todas esas grids se pueden juntar y se pueden multiplicar y se puede de pronto llegar a un, no sé, a un coeficiente o a un valor que se pudiera decir, ok, el impacto aquí es mayor. También depende, digamos, de si las estructuras duran o permanecen en el suelo oceánico por mucho tiempo, porque hay unas estructuras que, digamos, la dinámica es muy alta en el ambiente y son borradas en el otro día al otro día por una tormenta. Entonces también eso tendría también un efecto en esa cuantificación. Ok, mira, por acá tenemos una preguntita adicional del profesor Miguel, que dice que si sería posible detectar una estructura como un barco antiguo hundido con esa metodología. Sí, claro. Eso es como lo más bonito. A mí me encanta ver los barcos. No tengo aquí un ejemplo ahora, pero sí, definitivamente se usa batimetría y se usa pues el sonar de barrido lateral para detectar estos barquitos. Pero digamos es muy importante pues no solo para digamos para saber dónde están porque constituyen también como un problema digamos de navegabilidad porque si están muy pues muy cerca pues o sea en la navegabilidad tienen que saber bueno a qué profundidad está pues que no me vaya a afectar. También, digamos, para la construcción de estructuras, yo tengo que saber si hay un barco allá o algo así.
Entonces es importante saber dónde están y bueno, aquí yo no presenté hoy eso, pues porque aquí son muy conocidas en el mar Báltico, se saben dónde están y por eso hoy no lo presenté porque no estoy muy enfocada en el tema. Bueno, listo, Juliana. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy, compartiéndonos tu charla de este tema tan interesante, por sacar tiempo para este espacio y también muchas gracias a todo el público por sus preguntas y por tener también el tiempo de escuchar a Juliana. Nos vemos entonces dentro de 2 semanas con el siguiente Science Seminar y que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias a todos pues por estar aquí presentes. Realmente pues me gustó contar del tema y bueno, y cualquier cosa pues, no sé, voy a dejarle mi email a Jairo pues que me pueden contactar y preguntar sobre el tema si quieren.